Ok, bien jóvenes, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas y en esta oportunidad nos convoca la actividad de aprendizaje número 7. Nuestra unidad didáctica es Ingeniería de Requerimientos, ¿ok? Muy bien, el curso es Ingeniería de Requerimientos, efectivamente. El tema que vamos a abordar en la actividad de aprendizaje número 7 tiene que ver con el modelamiento orientado a objetos. Ahora vamos a entrar ya al tema de lo que es el modelamiento de un sistema de información. Hemos hablado ya en las distintas actividades de aprendizaje anteriormente que todo sistema de información pues tiene que ser analizado, tiene que ser obviamente como se dice, tenemos que hacer pues un levantamiento de información, conocer la problemática situacional que tiene la empresa y todo esto nos va a permitir a nosotros como especialistas también identificar no solamente los procesos de negocio a sistematizar, nos va a permitir obviamente conocer cuál es la realidad de la empresa, cuál es el problema que ellos tienen respecto al procesamiento y almacenamiento de su información. Así como también como especialistas tenemos que también identificar cuáles son los requerimientos de usuario que existen con respecto pues al sistema informático que se quiera implementar. Una vez que nosotros hemos logrado identificar cuál es la problemática situacional, cuáles son los procesos de negocio sistematizar, tenemos que empezar a hacer ya un modelamiento, un diseño y un modelamiento de nuestro sistema de información, de nuestra propuesta tecnológica que queramos nosotros implementar en la empresa. Y en ese sentido, pues tenemos que hacer un modelamiento de los objetos, ¿no?, que van a conformar, pues, nuestro sistema de información. Este modelamiento va a estar orientado básicamente a los distintos objetos que van a conformar este sistema de información, esta propuesta tecnológica que nosotros luego vamos a tener que desarrollar. Tenemos como logro de aprendizaje el siguiente objetivo, el siguiente fin, el siguiente propósito, que es básicamente el que ustedes puedan modelar los objetos de un sistema de información. Y para eso vamos a tener que hacer uso del lenguaje del modelamiento unificado, el Unified Modeling Language, que tiene que ver con el modelamiento, ¿no? El modelamiento unificado. Este modelamiento que nosotros vamos a tener que realizar lo tenemos que hacer en un software, en una herramienta, en un programa. Puede ser, en este caso, Rational Rose, puede ser incluso Modelio, o podría ser StarUML. Esas son, digamos, las herramientas de software que existen y que podemos hacer uso para hacer cada uno de los distintos modelamientos o distintos modelos o diagramas que nosotros vamos a tener que desarrollar como parte de la documentación de un proyecto o de un sistema informático. Muy bien. Para esto vamos a hacer un reconocimiento de quién interviene. ¿Quién interviene, profesor, cuando uno tiene que desarrollar un sistema? ¿Quiénes intervienen cuando tenemos que desarrollar un proyecto de esta naturaleza? Pues bien, aquí quien interviene es el ingeniero de software. El ingeniero de software es el elemento clave porque es la persona, obviamente, que va a tener que desarrollar el sistema de información, es la persona que va a tener que desarrollar el sistema. Pero el ingeniero de software tiene que ser una persona que cuente con el conocimiento tecnológico suficiente y necesario para poder desarrollar ese sistema. Asimismo, también tiene que tener una visión completa del proceso que va a sistematizar, una visión con eficiencia y que sea completa. Por otro lado, también está, pues, en este caso, el cliente, por así decirlo, ¿no?, el dueño, ¿no?, de la empresa a la cual, pues, se le va a implementar la propuesta de solución. Y esta persona, que no es otra cosa, pues, que el cliente, para nosotros como especialistas, nosotros venimos a ser el ingeniero de software, por así decirlo, y la persona que nos contrata, pues, viene a ser el cliente, lo tomamos de esa manera. Él tiene que ser una persona que tenga el conocimiento también acerca de su negocio, que también la persona sepa o conozca la realidad de su empresa.
y que también tenga una visión económica sencilla, en el sentido de que también tiene que ser consciente que si él necesita un sistema de información, pues tiene que hacer una inversión y que probablemente va a tener que invertir un dinero que a la larga va a ser de beneficio para la empresa. El hecho de automatizar, el hecho de sistematizar muchos de los procesos de negocio que existen en su empresa, le va a dar cierta ventaja competitiva a su negocio o a su empresa. Muy bien. Aquí también tenemos que, si bien es cierto, en esta relación cliente e ingeniero de software, en esta relación que se va a dar entre ambos, entre el cliente y el especialista de IT, el especialista de Information Technology, el especialista de tecnologías de la información, pues es como él como ingeniero de software va a ser el responsable de hacer todo el análisis y todo el modelamiento del sistema de información. Pero claro, tiene que basarse en el business process, tiene que basarse en el proceso de negocio. Por eso yo siempre les decía, jóvenes, es importante conocer cuáles son las actividades comerciales o cuáles son las actividades de negocio que realiza una empresa y que lo logremos entender y comprender para, una vez que nosotros tenemos claro cómo funciona el proceso, poder luego analizarlo, diseñarlo, diagramarlo y finalmente pues tener una visión amplia de cuál es el proceso que vamos a sistematizar. Y en este proceso, jóvenes, vamos a tener que identificar cuáles son los requisitos que existen por parte de los stakeholders, cuáles son los requisitos de los usuarios, de los empleados o colaboradores que elaboran en esa empresa y que son ellos quienes van a usar el sistema. Y por lo tanto, yo necesito saber cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus requisitos que ellos tienen con respecto al proceso que se pretende sistematizar. Punto 2, ¿para qué, profesor? ¿Por qué es importante tener los requerimientos? Porque el análisis que va a hacer el ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, va a estar enfocado en esos requerimientos. Y una vez que se tiene todo eso, pues se podrá luego continuar con el siguiente proceso, con la siguiente etapa, que es ya la etapa de diseño, donde diseñamos pues finalmente los modelos, los diagramas que van a conformar el sistema de información. ¿Ok? Muy bien. El ingeniero de software, entonces, como especialista, debe de desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas de software. ¿Qué cosa va a hacer, básicamente? O sea, va a desarrollar, mantener y evaluar servicios y sistemas de software. ¿Que hagan qué? Que satisfagan todos los requerimientos del usuario. Que se comporten de manera fiable y eficiente, que sean asequibles de desarrollar y de mantener. En ese sentido, también se busca que el ingeniero de software, pues, también pueda cumplir con ciertas normas de calidad, porque como especialistas de sistemas, pues también tenemos que aplicar calidad. Y es por eso que no sé si ustedes han escuchado que dicen, ¿has hecho las pruebas del caso? ¿Han hecho ustedes testing? ¿Has hecho las pruebas del sistema? ¿Tu sistema lo has sometido a las pruebas de usuario? Claro, porque un sistema de información no solamente lo vas a entregar cuando tú ya lo has programado, lo has desarrollado, has probado que funciona. No, tengo que yo entregarle al usuario para que él haga las pruebas necesarias y me diga si es que el sistema funciona, si tiene errores, si existen bugs, si hay errores de repente de programación o es que el sistema colapsa, el sistema se cierra, para poder ver qué probables, digamos, problemas o errores existen en la solución informática que hemos implementado. Y si es que hay errores, si hay cosas por mejorar, si hay cosas por corregir, tenemos que hacer esas correcciones, esas modificaciones, para finalmente poder ahora sí hacer la implantación o implementación del sistema. Entonces, profesor, cuando el ingeniero de sistemas todavía está codificando, creando el algoritmo, ¿en qué fase está? Está en la fase de desarrollo de software. Está desarrollando todavía el programa, está desarrollando todavía el sistema. Todavía no hay proceso de implantación o implementación. Después hay que hacer las pruebas del caso.
para ver si es que funciona o no funciona el sistema. Si es pertinente, está todo ok, recién ya procedemos a la instalación o implementación final de la propuesta tecnológica. Valorar las necesidades del cliente y especificar los requisitos de software para satisfacer esas necesidades se debe en este caso conseguir esos objetivos dentro de las limitaciones, como por ejemplo limitaciones de costo, de tiempo, de la existencia de los sistemas ya desarrollados de las propias empresas o de las propias organizaciones, que en este caso van a ser pues a quien vamos a tener que desarrollar el sistema. También el ingeniero de software debe solucionar problemas de integración en función de las estrategias, en función de los estándares, en función de las tecnologías disponibles que tiene él a su alcance para poder presentar la mejor alternativa de solución. Como siguiente actividad o como siguiente punto que tiene que considerar el ingeniero de sistemas es también analizar problemas, diseñar, implementar, verificar y documentar sus soluciones informáticas. Profesor, puede decirme acá de repente Rivera o puede decirme de repente acá el estudiante Mamani. Profesor, ¿por qué se dice que hay que documentarlo las soluciones? Porque claro, un sistema de información tiene que ser documentado. Tienes que hacer tú también la documentación de tu proyecto. Tienes que poner los requerimientos del sistema, los requerimientos del sistema a nivel funcional, no funcional, los objetivos del proyecto, la justificación del proyecto. En la vida real, jóvenes, así también se trabaja. Nos convocan y nosotros entregamos un informe, que es el informe del proyecto, y le decimos, señor gerente, este es el informe del proyecto, aquí está todo documentado, acá están los diagramas, acá está la base de datos, aquí están los prototipos, están las interfaces, aquí está todo. Y aparte, tenemos que entregar los manuales del sistema. Manual de usuario, cómo funciona, que está en el manual de usuario, usted va a poder encontrar en la página 45, en la página 20, cómo configurar la factura, cómo configurar de repente, no sé, o cómo acceder a la planilla de pago, cómo, por ejemplo, hacer una actualización en el marcación de la asistencia del personal, cómo, por ejemplo, guardar una cita médica, cómo, dependiendo de qué solución informática estemos implementando, tenemos también que entregar una documentación. Estamos no solamente la documentación a nivel de informe de proyecto, sino también a nivel de manual de usuario, porque todo sistema tiene un manual de usuario. Existen también incluso manuales de configuración, manual de instalación. Un sistema tiene como 3, 4 manuales, pero el más principal, digamos, digamos que el manual más usado es el manual de usuario, y por ahí habrá pues un manual de instalación o configuración del sistema. Esos son los dos manuales, digamos, principales, ¿no? Básicos que debemos de presentar pues en este caso al cliente, ¿no? Si tienen algún problema con respecto a lo que es el funcionamiento del sistema, pues el usuario que hace consulta el manual de usuario inmediatamente para ver si es que ese error que él está mostrando o esta opción, ¿no? O qué operación tiene que realizar para poder pues continuar con el uso del sistema, y eso lo debe encontrar ahí. Y esa documentación lo tiene que hacer el ingeniero de software, el ingeniero de sistemas. El ingeniero de software también debe identificar, evaluar y gestionar riesgos potenciales. Profesor, ¿cómo es eso de riesgos potenciales? Pues sí, un sistema de información también tiene riesgos. ¿Han escuchado, jóvenes, el término malware? ¿Han escuchado el término malware? Mamani, malware. A ver, lo voy a escribir en todo caso por el chat para que puedan ustedes tener en cuenta cómo a qué me refiero. A ver, se escribe así, malware. ¿Han escuchado que esto es un malware? Ya, en términos sencillos, a ver. ¿Han escuchado qué cosa es un troyano? ¿Han escuchado troyano, el término? Son de informática, deben haber escuchado. ¿Es un virus? Excelente, muy bien, así es. Básicamente los malware son virus, programas de código malicioso. Los troyanos, los spyware, hay un montón de malwares en el mundo. Profesor, ¿y un malware qué hace? Hace daño a un computador, lo infecta, ralentiza sus procesos.
hace que el procesador consuma más memoria de lo adecuado. Entonces, naturalmente, pues puede un malware, profesor, un virus, poner en riesgo la seguridad de la información de la empresa. Sí, claro que sí. Claro que sí, un malware también podría poner en riesgo la información que maneja una empresa si es que no actuamos de forma oportuna. Entonces, ¿qué son los riesgos? Los riesgos son posibles escenarios en los cuales nos podríamos encontrar. ¿Estamos? Y en este caso dice identificar y evaluar y gestionar riesgos potenciales. Sí, porque todo sistema de información está expuesto a ciertos riesgos. A ver, escribo en el chat, ¿ya? SQL Injection, ¿han escuchado ese término? SQL Injection, son de sistemas. Deberían ustedes ya tercer semestre, jóvenes, conocer ese bagaje propio de la carrera. ¿Qué cosa es SQL Injection? SQL Injection básicamente es un ataque remoto que se hace al servidor cuando intentan inyectar código SQL a través de la página web de la empresa, cuando a través de su URL intentan vulnerar el acceso, la conectividad al servidor. Y hay gente, ¿y quiénes hacen eso? Pues los hackers o los crackers o los lammers, que son especialistas, digamos, malos especialistas que lo que buscan es ingresar al sistema y robar la información o incluso eliminarla. Y lo hacen mediante inyección SQL. Se llama ataque remoto. Y ahí viene el problema, pues, jóvenes, que cuando un estudiante o un especialista, o en este caso un estudiante, hace un sistema, pues piensa mucho en la base de datos, piensa todo lo que tiene que pensar cuando tiene que desarrollar un sistema como tal, un proyecto, pero no considera este tema que es muy importante, y lo voy a escribir en el chat. Se llama el tema de seguridad informática. Seguridad informática. Todo sistema de información va a estar expuesto a ciertas amenazas, a ciertas vulnerabilidades, a ciertos riesgos a nivel tecnológico. Y nosotros como especialistas de sistemas también debemos de considerar los principios de seguridad informática. Y a veces, cuando un estudiante tiene que presentar un proyecto de titulación, a veces el curador le hace preguntas de ese tema a nivel de seguridad informática. Y si el expositor nunca leyó nada de seguridad informática, no sabe qué es un malware, no sabe qué es SQL Injection, no sabe qué cosa es ingeniería social, está perdido. Porque le van a hacer preguntas que él de repente nunca lo ha leído, y si lo ha escuchado, no ha profundizado, no ha investigado, y lo va a llevar a terrenos de repente donde no va a poder defenderse. Y simplemente el proyecto se cae, porque no hay una buena defensa, no hay una buena argumentación. Entonces, cuando hacemos sistemas, también tenemos que pensar en el tema de seguridad informática. Por lo menos leer, empaparnos un poquito para tener una idea oye, mi sistema, mi aplicación web, mi aplicación móvil, ¿puede estar expuesto a ciertas amenazas tecnológicas? Sí. ¿Cuáles son? Tienes que saber cuáles son esas amenazas o riesgos a los cuales tu sistema de información puede estar expuesto, ¿no? Muy bien, entonces a eso se refiere básicamente ese punto. Bien, el ingeniero de software también tiene lo que se llama un punto de vista. Yo le digo su Weltanschauung. El Weltanschauung es el punto de vista que tiene un especialista con respecto a una situación o un problema. Y naturalmente, en este gráfico que me pareció interesante, lo tomé para poder hacer la explicación. Dice, existen distintos puntos de vista para desarrollar un proyecto de software. Sí, efectivamente. Y aquí tenemos, jóvenes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 imágenes. Y acá tenemos básicamente lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos la solicitud del usuario. Mira qué cosa es lo que pidió el usuario. El usuario pidió básicamente, dice, un columpio, ¿no? Es un columpio donde hay, pues, que esté amarrado a un árbol, ¿no?
Y esto fue lo que el usuario solicitó, una especie de columpio de 3 compartimientos o 3 comparticiones. Y pues en la siguiente figura observamos que esto fue lo que entendió el líder del proyecto. El líder del proyecto entendió, bueno, un poco la analogía, ¿no? De que este era el árbol y el columpio pues estaba, ¿no? Amarrado en los árboles, ¿no? Delante del árbol. Y pero esta solución pues no sirve porque no se va a poder columpiar, no tiene espacio, va a chocar siempre con el tronco, ¿no? Y acá está pues lo que el analista de sistemas finalmente terminó diseñando, ¿no? El diseño del analista de sistemas. Esto fue lo que hizo el analista de sistemas. ¿Qué hizo? Diseñó la solución, ¿no? ¿Qué hizo? Cortó el árbol para que se pueda columpiar, ¿no? Y tenemos aquí dos troncos que están sujetando el árbol. ¿Qué estoy viendo acá? Distintos puntos de vista. Básicamente es eso. Y por acá está lo que entendió el programador, ¿no? El programador dijo, bueno, a mí me han dicho que tengo que entregar un columpio amarrado al árbol, punto. Entonces, ¿qué hizo? Agarró el tronco, lo amarró y ya está. Y el columpio está así, de lado. Entonces, otro punto de vista, ¿no? Un poco la analogía. Y aquí tenemos, pues, la recomendación de un consultor externo, ¿no? Siempre los consultores externos tengan cuidado, ¿no? Siempre los consultores externos, cuando uno trabaja en una empresa y llama a un tercero para que de su punto de vista, de su recomendación respecto al tema, el consultor siempre va a venir y te va a decir que lo mejor, que tengas lo mejor en tecnología, te va a decir, mira, adquiere tales UPS, cómprate un buen servidor, te recomiendo de tal marca, cambia de licencia de software, cambia de equipos, no utilices ya más software de escritorio, utiliza toda aplicación móviles, dirígete a la nube, te va a recomendar lo último en tecnología. Y es un poco la analogía acá en el gráfico, ¿no? Él quería un columpio y ¿qué hace el consultor? Bueno, cómprate un mueble, móntalo encima del columpio y paséate, le dice, ya está. le está brillando lo mejor, no, que vas a estar ahí en una tablita, no, mejor algo más confortable, ¿no? Ok, la recomendación del consultor externo, ¿no? Que no trabaja en la empresa y que viene y finalmente da su punto de vista. Por acá tenemos la documentación del proyecto, ¿no? Como espero que con ustedes no esté pasando, ¿no? ¿Qué hay en la documentación del proyecto? No hay nada, está vacío. ¿Y cómo vas a presentar el proyecto si no hay una documentación? ¿Dónde están puestos tus objetivos? ¿Dónde está tu justificación? ¿Dónde está el planteamiento del problema? ¿Dónde están los requerimientos de usuario? ¿Dónde están los requerimientos del sistema? A nivel funcional, a nivel no funcional. ¿Ok? ¿Dónde están pues los objetivos? ¿Dónde están los responsables del proyecto? No hay documentación. Un escenario como el que vemos ahí en la imagen. Siguiente, tenemos la implantación, en este caso en producción, es decir, aquí están hablando ya pues del desarrollo del sistema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Oye, ¿cómo va el desarrollo, ¿no? Del sistema? Sí, estamos avanzando. ¿Y qué tienes? En el caso del ejemplo, ¿no? Bueno, tienen una cuerda amarrada al árbol y mira, están recién en inicio, ¿no? En el inicio, están recién, como se dice, en fase inicial, ¿no? Ni siquiera han empezado el desarrollo del sistema, ¿no? Voy a usar este término coloquial, ¿no? Están en pañales, por así decirlo. O sea, están en nada. ¿Por qué? Porque obviamente pues no vemos nada de fase de desarrollo, ¿no? Y luego también está otro punto importante que es el presupuesto del proyecto. Profesor, ¿cómo es eso del presupuesto del proyecto? Es el dinero, lo que están para financiar el proyecto, porque todo proyecto, jóvenes, tiene un costo. ¿Acaso ustedes cuando vayan a trabajar en la vida real y los llamen y les digan, hola Rivera, ¿cómo estás? Mira, llamo por recomendación del licenciado Michel Castañeda y sé que tú fuiste estudiante de él. Rivera, ¿cuánto crees tú que me cobres para el desarrollo de una aplicación web más una aplicación móvil? Entonces Rivera va a tener que cobrar, obviamente, por sus honorarios. Entonces él dirá, bueno, vamos a la empresa, explícame cuál es el proceso. Ahí él va a hacer investigación. Rivera va a tener que hacer reuniones de trabajo, va a tener que entrevistarse con el cliente, va a tener que entrevistarse con los stakeholders, va a tener que hacer levantamiento de información, va a tener que identificar los requerimientos del usuario, va a tener que hacer muchas cosas para que él pueda entender cuál es el proceso de negocio que quiere sistematizar, que la empresa pretende sistematizar. Y en función a ello, obviamente también cobrará por sus honorarios.
Y ahí viene pues el estudio de factibilidad de un proyecto, ¿no? Que es a nivel pues técnico, a nivel operativo y a nivel económico. Y claro, puede que el presupuesto del proyecto, como está en el ejemplo ahí, pues oye, ¿qué quería el cliente, no? Según el ejemplo, según el gráfico. Bueno, el cliente quería pasearse. ¿Qué quería? Pues quería un columpio. Ok, perfecto. ¿Y qué se le está? Y hablemos de costos, hablemos de presupuesto, hablemos de la inversión, hablemos del dinero. Y el cliente finalmente, el presupuesto que se les ha dado, ¿de cuánto es? Mira, han dado tanto dinero como, por ejemplo, poner un carrusel, una montaña rusa, una cosa así, ¿no? Como vemos en el ejemplo ahí. Entonces, ahí nos damos cuenta de que efectivamente, pues, es mucho presupuesto, mucho capital asignado para lo que simplemente quería el cliente. ¿Qué quería? Sentarse y pasearse, no quería otra cosa. Como ejemplo, claro está, ¿no? Del gráfico. Y luego también está pues el soporte operativo, ¿no? El soporte operativo pues tiene que ver con el soporte que nosotros le damos finalmente pues al usuario, ¿no? ¿Cuál es el soporte que le vamos a dar? Y según la imagen pues el árbol fue talado, o sea, no hay nada, no hay soporte, no hay nada. Y finalmente tenemos el último cuadrante, la última imagen donde vemos lo que realmente quería el usuario, era eso. Era simplemente una soga amarrada a una llanta donde él se pueda sentar, ¿no? Y columpiarse, nada más. Entonces, te das cuenta de que tenemos puntos de vista distintos. Y esto, jóvenes, como reflexión pasa, y pasa mucho en la vida real. Yo en todo este tiempo que vengo dictando clases, que son más ya de 13 años que estoy en la docencia, y que he tenido oportunidad de trabajar en varios institutos de nombre aquí en Lima, en la ciudad de Lima, me he dado cuenta de que esto pasa con el tema del punto de vista. Ustedes saben que yo también asesoro proyectos, también hago asesoría de proyectos de investigación, ¿no? Proyectos de titulación, que también los hago de forma particular. Y también he sido incluso docente asesor en alguno de los institutos por los cuales he tenido oportunidad de trabajar, y también he sido profesor jurado de proyectos de investigación. He tenido también oportunidad de formar parte de la mesa del jurado que evalúa a los estudiantes cuando vienen ya finalmente a sustentar sus proyectos. Y claro, de los colegas que me acompañaban, que son ingenieros, yo soy licenciado en educación, tengo también mis estudios en maestría en ingeniería de sistemas. Claro, ellos tienen mucha más experiencia y todo, yo era el más joven, pero igual, ¿no? Yo también trataba de dar la talla porque obviamente hay que evaluar los proyectos, y me daba cuenta de que a veces el estudiante está haciendo una investigación y claro, va al asesor, y el asesor le da su punto de vista, ¿no? Lo que entiende del proceso, y a veces el estudiante se queda con lo que le dice el asesor. Entonces, mi recomendación, por la experiencia que tengo y los conocimientos que tengo, jóvenes, es nunca se queden con lo que le dice el asesor. Traten ustedes también de consultar a otros colegas, a otros docentes. Cuantos más puntos de vista tengas, mejor va a ser para ti. Va a ser mucho más beneficioso, porque al final tú vas a poder tener una mejor percepción de la realidad, vas a poder entender mejor el proceso, y eso está bien, siempre y cuando existan críticas, pero críticas constructivas, que te ayuden a mejorar, tu sistema, que te ayuden a definir mejor tu propuesta de solución. Nunca se queden con el punto de vista solo del asesor que ustedes están consultando. Pregunten a diferentes profesores que ahorita de repente tienen a cargo, cuando en algún momento en el IESPA tengan que hacer su proyecto de investigación, y de repente por ahí está el ingeniero Iga, está el ingeniero de repente Loncan, está de repente por ahí también creo el profesor Romaní, el ingeniero Romaní, está también el ingeniero Cala, está el ingeniero Alvites, bueno, mi persona también, Michel Castañeda. O sea, pregunten a todos sus docentes y que cada uno de ellos les dé un punto de vista respecto a lo que ustedes quieren o pretenden hacer como proyecto de investigación. Y todo lo que cada uno de ellos te dice, tú toda esta información sométela a un cuestionamiento propio y finalmente tú evalúa, porque quien va a hacer el proyecto de investigación eres tú. Y sí, pues me van a disculpar, pero a veces también hay asesores de asesores, que a veces no orientan bien a los estudiantes y terminan haciendo proyectos con errores.
y cuando va eso a sustentación salen los errores porque a veces también el estudiante no consultó a otro profesor, ¿no? Y se quedó simplemente con el punto de vista de ese asesor y a veces lo que ha hecho no está bien, ¿no? Y a veces tiene que el estudiante corregir y modificar y corregir, y créeme que todo eso es un proceso, porque a veces el estudiante no avanza porque dice, tiene errores, cambia esto, y tiene que pues tomarse su tiempo a modificar, ¿no? Entonces, esa es un poquito la recomendación que les hago, tomando la analogía de la imagen, ¿no? Nunca se queden con un solo punto de vista. Es importante que cuando vamos a desarrollar sistemas de información, en realidad todo el equipo, todos los especialistas de IT, desde el project management, que es en este caso el gestor de proyecto, desde el analista de sistemas, el desarrollador del software, los desarrolladores, el DBA, el Database Administrator, el administrador de la base de datos, el ingeniero de software, o sea, todos los especialistas involucrados en el sistema, todos deben de participar en el momento de la etapa del análisis para que todos puedan entender y comprender cuál es la problemática y cuál es la propuesta de solución que finalmente quieren implementar. Esa sería mi recomendación para que al final pues tengan un software, un producto terminado que realmente satisfaga las necesidades del cliente. Porque hay que entender que cuando uno desarrolla un sistema, no haces tú el sistema para ti, no es que el sistema lo vas a usar tú, el sistema lo va a usar un tercero, y es a ese tercero que yo tengo que enfocar mi sistema, mi aplicación web, mi software de escritorio, mi aplicación móvil, y tengo que tener la aprobación de él, que me diga, sí, está bien, es lo que yo realmente necesitaba. Y en toda la fase de desarrollo de un sistema, presenten avances. Estás haciendo levantamiento de información, estás en la etapa de análisis, ¿verdad? Sí, mínimo, preséntale al gerente la lista de requerimientos y dile, esto es lo que realmente tú necesitas, esto es lo que realmente tú quieres mejorar o sistematizar de todo el proceso de negocio que estoy ahorita tomando nota y estoy observando para poder plantearte la alternativa de solución. Sí, estos son, muy bien, me firmas por favor acá, me firmas el cargo, que firme, ¿no? Que ponga su sello y firme esos requerimientos, porque eso te va a servir a ti en el futuro. Ante cualquier modificación, ante cualquier change, ante cualquier cambio que pueda introducirse o que se desee introducir en el sistema de información, pues esté documentado y le digamos, un momento, esto no estaba, este cambio en la lista de requerimientos. ¿Cómo le refutas tú al cliente? Presentando el documento y diciéndole, muy bien, acá está la lista de requerimientos. Y lo que usted me está solicitando no está como requerimiento, por lo tanto no forma parte del proyecto. Si no, estarías entrando en un cambio constante y al final eso puede afectar la entrega del sistema de información. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es el análisis y el modelado. El objetivo de describir en detalle todas las facetas de un sistema, como por ejemplo un sistema informático, un programa, tiene que ver con la utilización, tiene que ver con el comportamiento de sus procesos, tiene que ver con la estructura del software y del hardware, y tiene que ver también con los componentes. El documento debe ser interpretado por el equipo de desarrollo del sistema con el fin de universalizar y facilitar la comprensión. Se hace básicamente el uso de modelado, es decir, para poder entender mejor un proceso, lo que tenemos que hacer es un modelamiento de cada uno de los procesos que vamos a sistematizar para tener un mejor entendimiento de lo que se va a hacer, de lo que se va a desarrollar. ¿Ok? Muy bien, modelos y diagramas. ¿Existen modelos y diagramas? Sí, existen modelos y diagramas. ¿Qué cosa es, profesor, modelar? Modelar consiste en diseñar aplicaciones de software antes de su implementación. Es una parte esencial en proyectos de tamaño medio o grandes proyectos. En este caso, pues, un proyecto grande. Un modelo es básicamente la abstracción de un elemento del sistema a desarrollar desde el punto de vista determinado y por lo tanto con un nivel de detalle específico. Un diagrama consiste en una representación gráfica de una colección de modelos para representar una parte específica del sistema. Se suele representar como un grafo.
Entonces, conclusión, existen modelos y también existen diagramas. Y el modelo básicamente es eso, es la abstracción de la realidad, de lo que queremos nosotros sistematizar, de lo que nosotros queremos implementar. Cuando hablamos de modelos y diagramas en un proceso de desarrollo de software, ¿correcto? Se debe ofrecer un conjunto de modelos que permitan expresar el producto desde cada una de las perspectivas de interés. Para eso tenemos que hacer pues un modelo o un modelado, en este caso del negocio, luego hacemos el modelo del sistema y finalmente podemos implementar nuestro sistema computacional, que va básicamente de lo general a lo particular, ¿no? Cada modelo es complemento desde el punto de vista del usuario al que va a ir dirigido. Es importante que eso también lo tengamos en cuenta. Con el modelado del sistema podemos, en este caso, definir todos sus requisitos de forma total para lo que es luego su implementación. Esto va a permitir tener una visión global del sistema antes de iniciar su desarrollo, de lo que realmente implica. Tener unos requisitos bien definidos, reducir problemas en el proceso de implementación, va a permitir también tener una visión global del sistema en una primera fase para su desarrollo y va a poder pues modelar, nos va a permitir pues modelar un sistema y conducir el proceso de desarrollo, que es algo necesario en el uso de una solución informática. ¿Ok? Luego tenemos lo que es UML. UML significa Unified Modeling Language, que viene a ser el lenguaje de modelamiento unificado. ¿Qué cosa es UML? Pues es un lenguaje de propósito general que va a ayudar a especificar, a visualizar y a documentar los modelos del sistema de software. Esto incluye pues la estructura y el diseño de tal forma que se unifiquen todos sus requerimientos definidos de forma oficial en el lenguaje de modelamiento unificado. El objetivo principal de UML es estandarizar el modelado de los sistemas de software, el proporcionar un vocabulario o reglas que permitan pues combinar y construir representaciones de los modelos conceptuales y modelos físicos del sistema. Esto va a permitir también representar varios modelos combinándolo con ciertas notaciones específicas de cada uno. El 80% de los problemas puede modelarse usando alrededor del 20% de UML. Esto nos lo dice el autor Grady Bosch y nos dice, mira, el 80% de los problemas pueden ser modelados y para eso básicamente se han hecho usando alrededor del 20% lo que es el lenguaje de modelamiento unificado, ¿no? Bueno, un poquito de historia acerca de UML, pues en sus inicios UML fue un lenguaje modelado, ¿no? En este caso Bosch es uno de los autores, ¿no? Y claro, ha ido evolucionando a medida que ha ido avanzando en el tiempo, ¿no? Este lenguaje de modelamiento. En el año 1995, pues, significa la versión 0.8 de lo que es UML, y en el año 1997 UML se modifica con una experiencia obtenida en su utilización de lo que son básicamente las empresas, hasta finalmente la creación 1.1. Ya en el año 1998, pues, en este caso, el grupo de gestión de objetos, o el Object Management Group, en este caso, pues, aprueba en realidad lo que es el UML, pasa a aprobarlo, y luego se engloba, pues, ¿no? Ya desde ese momento UML, pues, es un referente para lo que es el desarrollo de sistemas de información como metodología de desarrollo de software tradicional. Aquí, bueno, tenemos un poquito las distintas versiones, ¿sí?, que han ido dándose en el tiempo de forma referencial. ¿Existen elementos estructurales, profesor, en lo que es el lenguaje UML? Sí, existen algunos elementos estructurales, como por ejemplo las partes estáticas del modelo. Se representan elementos conceptuales, físicos o materiales. Existen clases, objetos, interfaces. También hay casos de uso. Están los actores, un montón de elementos. Y estos elementos de comportamiento básicamente describen el funcionamiento de un sistema.
las interacciones, las máquinas de estado y elementos de agrupación que básicamente permiten pues agrupar todos los elementos del modelo, así como sus componentes y también los paquetes. Estos elementos de anotación sirven para realizar anotaciones externas o anotaciones extras que puede darse en un modelo. Y pues el elemento estructural de todo sistema de información son sus clases, es decir, a través de una clase yo puedo representar cuáles son los elementos que conforman el sistema. Aquí yo tengo, por ejemplo, la clase reserva, probablemente será un hotel, y esta es la clase, este es el nombre de la clase. Tenemos también los atributos, como por ejemplo la fecha de inicio, el día, el cliente, y están las operaciones o métodos. ¿Qué métodos puede hacerse en la clase reserva? En el caso de reservar, de imprimir, ¿no? Los métodos que finalmente se pueden llevar a cabo en esta clase, ¿no? Las clases suelen ser instanciadas, sí, suele haber una instancia, un nombre de instancia para cada clase, claro que sí. En UML se representa por un rectángulo con el nombre del objeto subrayado. El estado del objeto se representa por valores de atributos. Por ejemplo, acá tenemos la clase reserva, que tiene claramente sus propiedades, fecha de inicio, día, cliente, y están los métodos, como lo es el reservar, imprimir, consultar, también podría tener un método. Todo esto es la clase. A nivel de objeto, ¿cómo es que esto trabaja? Pues cada clase tiene, en este caso, sus propiedades y los valores que le vamos a asignar. Aquí yo tengo en la clase reserva, pues está el cliente, está el nombre del cliente, cuántos días se va a operar, por ejemplo, este cliente, el cliente es Manolo, me dice 3 días, está su fecha de inicio, cuando va a iniciar la reserva, ¿no? Y claro, por cada registro, por cada dato que yo voy a tener que programar luego, voy a tener pues que asignar valores, y eso implica que yo haga una instancia. Entonces, la clase es a nivel de modelamiento. En programación decimos objetos. Por eso es de que cuando tú estás en Java y dices public class, ¿qué significa? Que estás creando una clase pública. Y esa clase pública, jóvenes, no es otra cosa que un objeto. Y ese objeto forma parte de ese sistema de información. ¿Ok? Cada objeto posee un identificador único, es verdad, llamado el OID, que significa Object Identifier o objeto identificador. Y claro, posee las siguientes características, ¿no? Que su identificador pues es único y global para cada objeto dentro del sistema. Es determinado en el momento de creación del objeto. También es independiente de la localización física del objeto. Es independiente de las propiedades del objeto. No cambia tampoco durante la vida del objeto y no se reutiliza nunca, aunque el objeto deje de existir. Aquí me está hablando básicamente de las características que debe tener pues todo objeto, o que tiene en todo caso todo objeto que creamos para un sistema de información. Y dentro de los elementos estructurales que tiene UML, pues está el business actor, el actor del negocio, y está el use case, el caso de uso. A ver, ¿quién es el actor? El actor en UML se representa a través de un muñequito, como si fuera un muñeco de palo, como tienen ahí. Y aquí como ejemplo tenemos el actor estudiante. Y el actor básicamente puede tener un conjunto de roles que desempeñan los usuarios del sistema. Un actor no tiene por qué ser necesariamente un ser humano, ya que puede representar a otro sistema en un proceso de interacción. Acuérdense que también los sistemas informáticos también interactúan. Entonces me dice, no necesariamente el actor tiene que ser una persona, también puede ser incluso el sistema representado como si fuera un actor. El caso de uso es una descripción de un conjunto de secuencia de acciones que el sistema ejecuta y produce un resultado observable. Para un actor representa una funcionalidad del sistema. Y aquí tenemos efectivamente el actor, ¿no? El actor estudiante que también pues tendrá que realizar alguna operación, alguna acción. Lo que realiza cada actor, lo que realiza cada uno de los actores que tenemos en un diagrama, generalmente se expresan a través de casos de uso. Este caso de uso, por ejemplo, tiene por nombre realizar pedido.
¿Quién realiza el pedido? El cliente. Yo podría tener acá un actor que diga cliente y que el cliente se relacione con este caso de uso. Yo digo el cliente realiza pedido. ¿Se entiende? Entonces, el caso de uso básicamente es la descripción de una secuencia de acciones que el sistema dice ejecuta y produce un resultado que va a ser observable por un actor, porque es el actor finalmente quien va a trabajar, a relacionarse con los casos de uso. ¿Eso en dónde, profesor? En un diagrama de caso de uso. Y también están los nodos y también están los componentes. Cuando hablamos de un nodo, pues un nodo es un elemento físico que representa un recurso del sistema. Por ejemplo, el servidor de la base de datos, el servidor de procesamiento de datos. Y finalmente, jóvenes, estamos con el componente que es el elemento estructural del software de un sistema y que todo sistema pues efectivamente tiene componentes. Bien, jóvenes, eso sería todo de mi parte. Ya estamos con el tiempo. Muchas gracias por su atención. Espero que hayan registrado su asistencia y conmigo será hasta la próxima sesión. Nos vemos, cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Chao, profe. Nos vemos, jóvenes, cuídense. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese.